Pues lo primero que quiero decir a nuestro público es que lo que yo explico no pasa de ser digámoslo así, es como cuando el ajedrecista intenta mirar qué puede hacer su rival dos jugadas más allá. Es decir, estamos intentando jugar sobre el futuro, ¿no? Pero hay dos cuestiones importantes. Primero, la guerra está perdida, o sea, eso ya es absolutamente inevitable, pero inevitable desde hace 2 años. O sea, cuando fracasó la ofensiva aquella, que fue una catástrofe militar sin precedentes, la ofensiva del verano del 2023, recordemos que el objetivo principal, el primer objetivo de esa ofensiva era tomar Tokmak, que estaba a 15 kilómetros detrás de la línea Surovikin. Cuando acabó la ofensiva ucraniana en el otoño del 2023, Tokmak seguía a 15 kilómetros, no avanzaron un metro. De allí perdieron la vida, todavía es muy pronto para saberlo, pero decenas de miles de ucranianos murieron allí, frente a una línea que no se conmovió, no se movió un centímetro. Es que quiero hacer hincapié en eso porque es que en realidad ya ha habido tres ejércitos ucranianos. El que destrozó Rusia al principio. Recordamos que la operación militar especial empezó con la destrucción de la fuerza aérea, de los radares, de la artillería antiaérea y de las divisiones de élite que no estaban en el Donbass. Todo eso voló por los aires. Y el gran mérito de la OTAN, hay que reconocerse, fue reconstruirlo. O sea, entre el 2022 y el 2023, la OTAN logró recomponer y rearmar y adiestrar más o menos un ejército ucraniano que fue el que se estrelló contra la línea Suroví en el 23. Y después han vuelto a hacer otro, pero ya con material, entre comillas, mucho, mucho peor, porque evidentemente lo mejor ha perecido. Recordemos que no es fácil, hoy en día, adiestrar un suboficial o un oficial no es tarea fácil, son años de preparación. Y no sé, cualquier persona que haya hecho la mili o que haya servido en el ejército sabe que simplemente conducir determinados vehículos militares que ni siquiera son tanques ni blindados de gran tamaño requiere un curso y una capacitación. Es decir, sobre todo el armamento occidental, que es muy sofisticado, requiere unos conocimientos y unas preparación. O sea, el piloto de un avión de combate, de un F-16, no solamente es un piloto, es un ingeniero preparado para manejar aquello. No estamos, o sea, meterse a pilotar un avión no es como ponerse, yo que sé, a arrancar un coche que te han dado. Es algo muchísimo más complicado. Y Mm. bueno, y luego están todos los sistemas de armamentos que hay que aprender a manejar, que eso también lleva un tiempo enorme y cuesta un dineral. Bueno, pues bueno, todo ese dinero se ha tirado a la basura. Todo ese dinero es chatarra hoy en día. El pequeño problema que tiene Ucrania es que la élite preparada para hacer eso ya no está en el país, se ha marchado fuera. Y en segundo lugar, que 150 horas de entrenamiento en un país en guerra contra Rusia, en la que Rusia tiene el dominio aéreo, Ah, es hacer oposiciones a ser muerto a la tercera o cuarta hora de vuelo, mm. porque todo lo que despega en Ucrania, Rusia lo detecta. Entonces, evidentemente, la situación es, en ese aspecto, realmente, puestos a luchar a la desesperada, lo mejor es tirar del viejo armamento soviético, de los Kalashnikov, de los T-64, de cosas que sean fáciles de manejar y que la gente pueda disparar. Si ya están tan locos que quieren estar como Hitler en la batalla de Berlín, mandando a la pobre gente de ahí a morir, pues entonces realmente que les den Kalashnikovs, que les den armamento soviético, cuanto más antiguo y más práctico, mejor. Porque es con lo que pueden más o menos prestar una mínima resistencia que va a ser inútil también. O sea, no va a servir de nada. Yo ya he visto fotos que no sé hasta qué punto se pueden considerar representativas de un fenómeno general de mujeres yendo al frente. Cuando tú ves muchachitas de 18, 19, 20 años yendo al frente, eso es una salvajada. No se puede mandar a muchachitas de 20 ni a muchachitos, pero sobre todo mucho menos a chicas de 20 años al frente y sobre todo frente a tropas profesionales como son las rusas, que además, o sea, por ejemplo, hoy creo que ya ha habido un bombardeo en Konstantinovka que bueno, la ha dejado pelada. Constantinopla es un lugar donde están avanzando los rusos. Y los rusos, antes de avanzar, como ha hecho siempre el ejército ruso, la artillería es el dios del ejército ruso, pues han arrasado todas las defensas posibles de Constantinopla. Ahí habrá muerto muchísima gente sin ni siquiera tener la posibilidad de ver al enemigo. Pero es que si incluso esas muchachas sobreviven a eso, primero, no están entrenadas. Segundo, yo dudo que alguien de más de 25 años pueda aguantar lo que hay allí, chico o chica. Y segundo, si afortunadamente pasa poco, pero si se llega al combate cuerpo a cuerpo, estas pobres chiquillas, pues van a tener alguna suerte muy terrible.
porque se están enfrentando con gente que sabe. Recordemos que el ejército ruso es cada vez más profesional y es cada vez más, está cada vez más preparado. O sea, es que lo que hay de un lado y lo que hay de otro es completamente diferente, no tiene nada que ver. Por eso el nivel de bajas es tan abismal. Recordemos que en los intercambios hay 1.000 muertos ucranianos por 30 y tantos rusos. Pero es que si tú mandas muchachitos y chiquillas al frente y mandas a jubilados y mandas a gente que ha salido de la cárcel, te los van a matar. O sea, eh, mm, hay cosas la guerra tiene un factor evidentemente de azar, un factor anímico, pero básicamente son números. Es decir, hay una serie no, como le diríamos, de ecuaciones o de cálculos o de funciones que son puramente matemáticas, de cuánto material dispongo, cuántas materias primas tengo, de quién dependen mis recursos, etcétera. Y Rusia depende de sí misma, Ucrania no depende, depende de los demás. Ucrania ha gastado su potencial demográfico y además tiene 300.000 desertores. Hay 300.000 personas que no aparecen. O sea, esta es una cuestión ya. Recordemos que el ejército ruso en 1917, después de que fracasa la ofensiva Kerensky de agosto del 17, tuvo 2 millones de desertores. ¿Quién iba a parar ya la Revolución de Octubre con 2 millones de desertores? Que iban todos al campo a repartirse las fincas. Eso ya era imparable. En Ucrania han tenido la suerte, bueno, relativa, de que los 300.000 desertores están en Occidente, en Estados Unidos, en Canadá. Pero si estuviesen dentro del país, el potencial revolucionario que se tendría sería salvaje. En ese aspecto, ¿crees que ha tenido, crees que Zelensky ha tenido suerte? Tenemos una imagen demasiado idílica de las democracias occidentales. Recordamos cómo Inglaterra y la República Francesa trataban a sus colonias y cómo trataban a los gobernados de África y de Asia. O sea, creo que, bueno, que es muy fácil mantener la democracia mientras tú eres un imperio que está explotando a África o Asia, porque evidentemente los que están pagando el pato es la gente de ultramar. Y yo creo que en buena medida la buena fama del liberalismo europeo viene porque no se han visto los resultados del liberalismo fuera de Europa. Incluso dentro de Europa, en la revolución industrial fueron atroces. Estamos hablando de gente que sacrificó a su propia clase obrera en el siglo XIX sin ningún problema, que sacrificó a los países colonizados. Acordémonos la civilizadísima Bélgica, lo que hizo con el Congo. Yo me acuerdo, todavía pequeñito, Bélgica era el taller de Europa y el lugar que, bueno, había que imitar a los belgas que eran una maravilla. Y lo que hicieron los belgas en el Congo fue verdaderamente atroz. Y sin embargo, en Europa era un país ejemplar. Entonces, bueno, recordemos sobre todo eso, que tenemos una imagen muy idealizada del mundo occidental, tremendamente idealizada. Y en segundo lugar, vamos a ver, esta gente, cuando yo hablo de esta gente, hablo de la oligarquía de Bruselas, Londres y del Atlántico, eh, ha roto su juguete. Es decir, la OTAN está completamente desprestigiada después de esta guerra contra Rusia, pero esto que no sirve para nada. La idea brillante que tenían de utilizar a Ucrania como un ariete contra Rusia, se han roto los dientes contra eso. Y claro, ahora ¿cómo le explican a los pueblos europeos que la OTAN no sirve para nada? Que 40, 50, 60 años de políticas comunes han sido un desastre cuando se han puesto en la práctica. Pero además, recordemos que son incapaces de mandar 100.000 hombres al frente, que no, si quisieran no lo podrían hacer, que es una guerra en la que se están tirando 20.000 obuses al día. Que es que no, que vamos, es que no creo que haya más. Bueno, de hecho lo han confesado las autoridades de la OTAN, no tienen capacidad para mantener ese ritmo, es imposible. Todos los países de la OTAN, incluidos Estados Unidos, no pueden. Estamos gobernados por gente, primero, que está bunkerizada. O sea, que se ha metido en un proyecto muy arriesgado en el que se juegan sus carreras, el futuro de sus organizaciones, etcétera, han fracasado y, bueno, y han comprometido miles de millones de dólares en la empresa, que ha salido desastrosa. Que ya veremos cuántos centenares de miles de muertos ha costado esto. Que esa será otra por ver. Y bueno, estos señores están como Hitler en el búnker diciendo dónde están mis divisiones, que ya no hay. Evidentemente tiene una ventaja, que quienes mueren son otros. O sea, quienes están sufriendo la guerra son los ucranianos, que son la carne de cañón con la que ellos juegan. Y como no son ellos, pueden intentar jugar con ella hasta el final. O sea, esto es una jugada muy desesperada por intentar dos cosas. La primera, a ver si sale, que ya se ve que no va a salir, que la guerra está perdida. Y la segunda es
si se produce un gran desastre militar, digamos que se puede vender mejor el tema de la amenaza rusa. Si nos encontramos con que los rusos entran en Kiev, entran en Odessa, llegan a los Cárpatos, en fin, cosa que no va a pasar. Imaginemos que hay un colapso de estos tipo, pues yo qué sé, la operación Bagration en el 44 y se volatiliza el ejército ucraniano. Los rusos pueden llegar a donde quieran. Entonces, imaginemos que sucede esto. eh, Se puede vender perfectamente la idea de cuidado, tenemos que defendernos, porque el oso ruso está allí. Pero claro, si el oso ruso de repente negocia la paz, acepta los puntos que le ofrece Washington o los negocia duramente, como es con la tradición rusa desde Gromyko, pero bueno, los negocia y se muestra razonable. Y evidentemente, tras 4 años de guerra, lo que quiere Rusia es gastar el dinero en otra cosa, pues la amenaza rusa desaparece. Y qué nos van a vender? Recordemos que esta élite vive ahora mismo de meternos miedo. O sea, su negocio es meternos miedo y sacar dinero donde sea diciendo cuidado, y al mismo tiempo sirve para algo muy interesante, que es para recortar derechos sociales, derechos civiles, derechos hasta culturales. Es un mecanismo perfecto para apretar el dogal y, por ejemplo, acabar con los derechos sociales. ¿Por qué le quitamos a usted su paga de Navidad? Porque nos tenemos que defender de Putin. ¿Por qué le quitamos un hospital? Porque Putin nos amenaza. ¿Por qué le quitamos, no sé, una rebaja en la factura de la luz o le subimos la luz hasta el infinito? Porque hay que defenderse de Putin. Cosa que es mentira. O sea, todos los que conocemos Rusia más o menos de cerca y que tenemos un cierto contacto con ese país, sabemos que en Rusia no hay el menor interés, al revés, hay todo lo contrario, hay un portazo a Europa y están mirando hacia el este. O sea, Europa no les interesa nada. Y de hecho, si se han metido en este lío es porque ya era una situación insostenible, porque había gente de etnia rusa siendo masacrada en el Donbass y la popularidad del gobierno de Putin se hundía, cosa que, por ejemplo, aprovecharon los comunistas para darle caña en ese sentido, y digamos que o se intervenía o iba a haber problemas dentro de la propia Rusia, pero era un tema de que estaban matando a su gente. Entonces, bueno, es como si, no sé, no sé cómo explicarlo, si Andalucía se independiza de España y los andaluces empiezan a matar castellanos. Pues habría, pues algo parecido. Ya sé que es absurdo por estas comparaciones, pero es que esta guerra es absurda. Y todo el inicio de ella es completamente disparatado. Entonces, bueno, pues la Unión Europea jugó primero a crear un espacio vital en Ucrania que ha salido fatal, porque la zona más rica de Ucrania es la que controlan los rusos. Con lo cual se han quedado con la Ucrania agraria, que es maravillosa para los productos agrarios, pero la potencia minera, siderúrgica, los puertos los tiene Rusia. Incluso las tierras raras, ya sabemos, el litio, por ejemplo, ya está en manos de los rusos. Las minas de litio ya las conquistan los rusos. Con lo cual, Europa se va a quedar bueno, pues, con unas estupendas llanuras cerealísticas, pero no mucho más. Y bueno, pues ese Lebensraum, ese sueño de una Ucrania independiente que se manejaba desde la época austrohúngara, pues ha saltado por los aires y nos va a caer encima a nosotros. Porque ahora bien, hemos prometido a los ucranianos meterlos en la Unión Europea. A uno de los negociadores de la paz de Estambul le pegaron un tiro en 2 habitaciones más atrás donde estaban los periodistas. Y luego salieron los dignatarios ucranianos diciendo que sí, que lo habían matado, que había un traidor y se lo habían cargado. Sí, repito, ante una Europa que es la de los juicios, las garantías jurídicas, y se puede coger un tío en un despacho, pegarle un tiro porque sospecha que es un espía y volver tan tranquilo. Y nadie dijo nada. O sea, no hubo la menor protesta por ello. En la gran patria de los derechos humanos y del Tribunal de Estrasburgo y del Consejo de Europa y de yo no sé cuántas cosas más. La última vez que lo miré, la gente del Donbass, antes de la operación militar especial, había mandado 600 quejas al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para decir qué les estaban haciendo en los ucranianos. Porque recordemos que hay fosas comunes de población ucraniana, perdón, de población ucraniana rusa, o sea, de población del Donbass, que se ha matado a alcaldes, se ha matado a concejales, se ha matado a todo tipo de gente que sostenía el punto de vista del Partido de las Regiones y han sido asesinados. Y no se hizo caso de ninguna de esos cientos de reclamaciones. El Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos miraron para otro lado. Recuerde a la monja Karam, a Sor Latrocinio, que va por, que va recibiendo medallas de Zelensky y no ha tenido ni una sola mirada, ni una sola lágrima de compasión cristiana por los niños asesinados por los ucranianos,
por la gente que apareció en fosas comunes durante los años 16, 17 y 18, eso le dio igual, y por la población civil rusa que ha pasado las de Caín. Claro, es que esto no sale en Occidente, pero la gente de Mariupol, cuando habla de cómo se portó el batallón de Azov durante su ocupación de Mariupol, bueno, cuando acabó la ocupación la gente los quería linchar directamente, a los que caían prisioneros. Y, curiosamente, quien les defendió fue el ejército ruso. Entonces, repito, es que el público occidental no sabe nada de lo que han hecho los ucranianos con los rusos del Donbass, no sabe absolutamente nada. Tampoco saben que Putin se resistió lo máximo que pudo intervenir. Putin siempre ha creído que el Donbass está en Ucrania porque es una forma de contrabalancear la influencia occidental, evidentemente. En buena medida primero es una jugada estratégica que ha fallado, es un desastre que ha fallado y no hay remisión. Pero lo más vergonzoso es que se está especulando con la sangre de la gente que está muriendo ahora y con un pueblo ucraniano que va a pasar las de Caín este invierno, sencillamente porque hay unos señores en Bruselas que creen que si la cosa acaba en un desastre, pues bueno, pues pueden sacar un rédito político de ello y sobre todo podría hacer caer a Trump. Es decir, si de repente los rusos entran en Kiev y no digamos ya si entran en Lemberg o en la zona occidental de Ucrania, pues el prestigio de Trump quedaría por los suelos. Y yo creo que esa es la jugada última que puede tener la Unión Europea. Decir, bueno, vamos a ir de lo malo a lo peor. Porque ellos saben que Rusia se va a parar. Ellos saben de sobra que Rusia no va ni siquiera a entrar en Ucrania Occidental, pues no le interesa. Por lo tanto, saben que la jugada tiene unos riesgos limitados y puede ser nefasta para Trump. O sea, una escena tipo Kabul o tipo Saigón, con, yo qué sé, Zelensky cogiendo el helicóptero y marchándose a Polonia, o con el ejército ucraniano tirando las armas. Y además, otra cosa que puede suceder es que el ejército ruso sea bien recibido en algunas zonas. Hay algunas ciudades como Poltava, como Kharkov, como Odessa, como Nikolaev, donde el ejército ruso se puede recibir con las manos abiertas. Mucho cuidado con esto, porque la represión del régimen ucraniano no deja ver la parte oculta de ese país. Creo que en el año 2014 el 75% de la población era rusófona. Y si los rusos entran en Odessa, pues seguramente tendrán, si entran en medio de un derrumbe general, el recibimiento va a ser espectacular. Es como cuando entró el Vietcong en Saigón, algo parecido. Entonces, la situación con la que puede jugar la Unión Europea es hundir a Trump, porque recordemos que pese a todo, Ucrania es la periferia de Occidente, por eso hay una guerra allí. O sea, tenemos una guerra en Ucrania porque es la periferia, porque el meollo no está allí. Si hubiera algo importante en Ucrania, no habría guerra, se estaría negociando. La guerra es un experimento que ha salido muy mal y que ya no tiene remedio. Pero se puede sacar una ventaja importante, que es crear una derrota estratégica tipo Vietnam o tipo Afganistán y empezar a decir, la culpa la tiene Trump, la culpa la tiene Trump, por culpa de la vida de Trump hemos perdido, es Trump el que nos ha llevado a esto y hundir la presidencia de Trump. Y Washington sí que es mucho más importante que Kiev. O sea, recuperar el poder en Washington es 1000 veces, 2000 veces, 10.000 veces más importante de todo lo que pasa en Ucrania. Por lo tanto, los peones se sacrifican. El régimen del Maidán ha jugado a ser un peón. Y claro, el pequeño problema del peón es que en un momento dado pues, se sacrifica por otra pieza más interesante. Y yo creo que los ucranianos están empezando a dar cuenta de esto, de que van a ser sacrificados, de que la guerra se va a prolongar simplemente para, bueno, pues no tanto para desgastar a Putin como para desgastar a Trump. O sea, cada día de guerra no desgasta a Putin, porque Rusia es cada vez más fuerte. Cada día de guerra quien está desgastando de manera terrible es a Trump. Y si esto dura un año, si en noviembre del año que viene estamos con estas, Trump pierde la mayoría en el Congreso y en el Senado. Entonces la jugada es alargarlo un año como sea. Y si hay una derrota, pues hay una derrota, pero por lo menos se recupera el poder donde hay que recuperar. Primero, la ayuda porque el Estado profundo americano está metido en eso y porque hay unas compras, unos préstamos que hay que enviar para allá. Y segundo, le sirve para presionar a Rusia. Ayudando a Ucrania, presionas a Moscú. O sea, Trump también Trump tiene prisa, tiene mucha prisa. Estonia era una especie de, mm, ¿cómo lo diríamos? De garito. Sí, en la Unión Soviética era la zona en la que se hacía el intercambio de contrabando con Finlandia, con Escandinavia. Vivía del trapicheo.
y vivía bastante bien. De hecho, Solzhenitsyn, cuando tiene que escapar con el texto cuando tiene que ocultar el texto de Archipiélago Gulag, lo lleva a Estonia, porque Estonia era una zona, en fin, que además la Unión Soviética lo hacía aposta, porque era un lugar en el cual, bueno, las debilidades del sistema soviético se engrasaban como se engrasaban allí las cosas, por la vía subterránea todo. Y Estonia era un centro importantísimo de trapicheo, sobre todo de productos occidentales en la Europa, en la Unión Soviética. Igual que, por ejemplo, Finlandia se está hundiendo por haber cortado los negocios con Rusia. El desastre finlandés es colosal. Nos quedamos sin gas, nos quedamos sin petróleo, nos quedamos sin materiales estratégicos, nos quedamos sin uranio, nos quedamos sin titanio, ¿no? O sea, es una calamidad absoluta. Y recordemos que, por ejemplo, el uranio que viene de Níger también está ahora mismo bajo control de un país aliado de Rusia y de China. O sea, el barrido que ha sufrido Francia en estos 2 años en el Sahel, también lo vamos a pagar muy caro, muy, muy caro. Países como Senegal, que era impensable que pudiera Francia perder el control, pues lo ha perdido. Para bien de los senegaleses, yo creo, pero bueno. Yo, es mi opinión, confiaría más en una mano de obra trabajadora y disciplinada como es la China que en la mano de obra americana. Hemos cometido en los últimos 40 años una cantidad de errores tremendos, pero yo creo que el que va a costar más caro en el futuro es la destrucción del sistema educativo. Es decir, el haber arrasado, además, una educación que nos han copiado en todo el mundo. O sea, la educación que se da en los liceos franceses, en los gimnasios alemanes, se copió en Rusia, se copió en China, se copió en Japón, y los que la hemos destruido somos nosotros para incorporar un sistema que ya estaba degradado hace 60 años, que era el de las high school americanas. Entonces, desde entonces, la caída en picado de la formación de nuestros profesionales ha sido terrible. Cualquiera persona que vea, por ejemplo, las famosas Olimpiadas Matemáticas, que siempre la ganan los chinos o los rusos, ¿no? Una vez la ganaron los estadounidenses, pero era muy curioso porque el equipo de la Olimpiada Matemática estadounidense está compuesto de chinos. Yo soy de los que estudiaron el BUP en los años 70-80. Y nosotros teníamos en literatura los libros de don Fernando Carreter, Lázaro Carreter. Y bueno, yo me acuerdo que en los programas de lecturas teníamos, yo qué sé, entraba desde el poema Miocida hasta yo qué sé, el libro de Buen Amor, La Celestina, Lope, Quevedo, Garcilaso, García Lorca, hasta Fernández Santos. Además te lo leías todo. En 2 o 3 años te habías leído todo lo más importante de la literatura española, de una manera amplia. Bueno, eso hoy es inimaginable. Además, en muchos casos se les da a los niños unos libros de lectura que son auténticos insultos a la inteligencia de un muchacho. Los muchachos no son tontos. Una cosa es que sean ignorantes y otra cosa es que sean tontos. Entonces, y así con todo. O sea, los libros que yo estudié en COU hoy en día se estudiarían en una carrera, en la asignatura de historia contemporánea. Y de hecho las universidades se han convertido en institutos. O sea, y claro, esta degradación la vamos a pagar, porque claro, nos vamos a enfrentar con médicos, ingenieros, abogados, economistas, lo que queramos, de la India, de Rusia, de China, de Japón, que nos van a pasar por encima. Porque el modelo que hemos utilizado es absolutamente desastroso. Vamos a ver, yo creo que había, no sé, nuestros tatarabuelos o lo que fuera, que eran gente sensata, se dieron cuenta de que los niños pueden o no pueden ser felices, ojalá sean felices, pero lo que la nación necesita son profesionales capacitados. Una nación sin cuadros está muerta. Cuando Lenin llega al poder en el año 17 y se le ha escapado otra burguesía rusa, se ha quedado sin... La obsesión fundamental, primero de Lenin y luego de Stalin, es formar cuadros. Y nos estamos haciendo todo lo contrario. En vez de formar cuadros, estamos formando generaciones de ignorantes que son gente, a ver cómo lo explico, son personas funcionales e instrumentales, es decir, aprenden algo muy especializado para manejar un aparato o para manejar una técnica profesional muy determinada, pero no tienen la menor capacidad de pensar en conjunto, de pensar en general, de abstraer, de ver las cosas, eh, no sé, por ejemplo, verlo todo, la negativa a pensar, que es una de las cosas curiosas del mundo actual, ¿no? Que los muchachos no piensan. Ellos quieren que se les dé una cosa hecha y tirar con ella. Y no es culpa de ellos, es culpa de un sistema que tira por el mínimo esfuerzo. Yo que soy de letras,
Yo todavía estudié el griego con el Berenguer Amenós, que es un tratado de hace 20.000 años, ¿no? En la Primera Guerra Mundial también se descubrió el idioma hitita en las trincheras. Un arqueólogo alemán se puso no tenía otra cosa que hacer, se puso a investigar la lengua hitita. Liev Gumilyov se pasó media vida en la cárcel y sin embargo le dio tiempo para aprenderse todas las lenguas orientales, para saber un montón de antropología oriental, trazar una teoría eurasiática, en fin, muy polémica, pero evidentemente erudita. Y repito, un tío que se pasó media vida en la cárcel, que lo saltaron de cárcel para saltar Berlín, porque fue directamente de la cárcel a la guerra. Y bueno, y acordaros de las sarascas, aquellas cárceles para científicos en las que se hizo la bomba atómica. Entonces, pero bueno, es que, repito, el mayor tesoro de un país no es tener petróleo, el mayor tesoro es la cabeza de su gente. Tiene la capacidad de trabajo. Una característica muy negativa que tenemos los españoles, tenemos muchas positivas, pero esta es muy negativa, que es la de obtener resultados ya. O sea, no somos capaces de decir, vamos a hacer una cosa y vamos a esperar una generación, dos generaciones. La ciencia no surgió de golpe. O sea, fue durante los siglos XVI y XVII y XVIII se fue formando la ciencia moderna y la mentalidad científica. Los primeros científicos prácticamente eran magos. Entonces, cuando hay una capacidad y unas instituciones que apoyan el trabajo no rentable a largo plazo, acabas teniendo ciencia y acabas teniendo técnica. Pero si lo que quieres es conseguir dinero ya para gastártelo, pues lo que se gastan las clases altas españolas, pues evidentemente eso no cunde. Y yo creo que el trabajo intelectual siempre ha estado muy menospreciado porque evidentemente no tiene el mismo resultado práctico que yo que sé, que ponerte a variar olivas y venderlas en bote. Pues evidentemente, si tú varias las olivas, las metes en un bote con aceite y con un poquito de ajo y las vendes por ahí, ganas dinero. Si te vas a estudiar, pues no sé, arqueología maya, pues a lo mejor los resultados se ven dentro de 20 años. Esa guerra no solamente sirve para que prolonguemos algo que está perdido y que solo va a producir más muertos y que va a acabar con Ucrania como Estado en una de estas, sino que además estamos primero financiando un régimen que tiene que desaparecer. El régimen del Maidán es intolerable. O sea, eso tiene que desaparecer y además tiene que haber una depuración en Ucrania de ese tipo de gente radical, porque si no volveremos a las andadas. Y en segundo lugar, eh, al público español lo que más le tiene que interesar de esto es que el fantasma de la guerra en Ucrania va a servir para sacarle dinero y para sacarle impuestos, para pagar un rearme completamente inútil e innecesario de armas que además, si se tuvieran que utilizar, no van a servir de nada, porque si Rusia ataca a Europa, lo que se va a liar a tirar bombas atómicas, no va a mandar un solo tanque. Y derechos sociales, derechos sanitarios, derechos educativos. Yo creo que nuestra sanidad y nuestra educación y nuestra justicia, por ejemplo, merecen que ese dinero que se va a tirar en armas se emplee en mejorarlas. Porque, repito, encima todo esto nos va a hacer mucho menos competitivos. Ya somos poco competitivos. Dentro de 10 años lo seremos mucho menos. Y en vez de intentar, pues yo qué sé, aprovechar nuestros recursos para mejorarnos a nosotros, los estamos tirando en armas, en juguetes inútiles que además solamente van a hacer ricos a los americanos que los producen y a Rheinmetall, de gran industria armamentística alemana. Los demás europeos nos vamos a quedar, pues eso, con la cara de tontos viendo cómo otros se hacen ricos con nuestra pobreza. Y para todo ello, el fantasma de Putin, el espantajo de Putin, es un arma absolutamente, es un insulto a nuestra inteligencia y a la nuestra y a la de otros europeos. Yo sigo el tema de Nigeria, porque si Nigeria explota, va a explotar toda África. Y lo vamos a notar aquí. O sea, ya vimos lo que pasó con Libia. Nigeria son 200 millones de personas, que más puede poner patas arriba a todo el Golfo de Guinea y el Sahel. Y repito, eso no lo estamos haciendo en ningún caso, está pasando allí. Estados Unidos está hurgando de manera bastante loca, porque además el Estado nigeriano es que sencillamente no puede. La forma de evitar las matanzas es darle recursos al gobierno nigeriano, no ir a por él, porque es la única fuerza civilizada que queda allí, medianamente neutral entre unos y otros. Y repito, es otro frente exterior que no le hacemos ningún caso, pero como eso reviente, vamos, las pateras que vemos ahora van a ser una risa a lo que nos va a venir. Aconsejarle al público que se informe y que se cree ideas independientes.
pero desde luego que no se deje pastorear, porque nos estamos jugando muchísimo. Y no en Ucrania, sino aquí en España.